necesita tener el ABB? ¿Qué necesitamos que tenga? ¿Cómo? Raíz. Sí, raíz. ¿Qué más? La raíz es un nodo y un bajo T asterisco. Aumenta la cantidad para hacer eso no de 1. Ahora fíjense lo siguiente. Tenemos dos formas de implementar árboles, ¿no? Un árbol podría tener de hijos árboles, ¿cierto? O un árbol puede apuntar al nodo raíz y que los nodos raíces, que cada nodo tenga hijos nodos, ¿cierto? Vamos a elegir, por tema de implementación, que el árbol tenga un nodo raíz. Y entonces, luego cada nodo tiene nodos. Entonces, este sería el árbol que puso Martín ahí en la foto. Viste, el árbol apunta a un nodo y el nodo apunta a un hijo y otro hijo. ¿Sí? Sí, todos nodos. Bien. Eso significa también que, por ejemplo, la única referencia a la cantidad va a estar acá en el árbol. ¿Sí? El árbol apunta a la raíz, tiene una referencia a la cantidad. ¿Qué más necesitamos? La función de destrucción y la función de comparación. Me parece que con eso estamos bien. ¿Sí? La función de destrucción sirve como siempre, ¿está bien? Y funciona de la misma manera de hash. Cuando yo quiero guardar algo que ya está guardado, si me uso una función de destrucción, destruyo el dato viejo y guardo, asocio el dato nuevo. Y la función de comparación, ¿qué pasa? Como esto es una ABB, énfasis en la última B, es un árbol binario de búsqueda. ¿Sí? Esta búsqueda, ¿qué significa? Que el árbol va a tener ciertas propiedades, en particular, que todo lo que está a la izquierda de un nodo va a ser menor, según la función de comparación, y todo lo que está a la derecha va a ser mayor. ¿Está bien? La función de comparación, ¿qué hace? Recibe dos claves, ya el asterisco, pongámosle clave 1, clave 2, clave 1, ¿sí? Y devuelve, ¿qué devuelve un int? Creo que devuelve un int. Sí, ¿está bien? Entonces, ¿qué es lo que dice? Si esto devuelve algo mayor a 0, significa que C1 es mayor a C2 en la función de comparación. Si es igual a 0, significa que C1 es igual a C2, función de comparación. Y si es menor a 0, significa que C1 es menor a C2. ¿Está bien? Fíjense que este simbolito está al mismo orden que este simbolito, entonces es más fácil de recordar así. Ok. Una pregunta. Sí, pregunta. El tipo de dato que la función es fuera asterisco. No, acá la función de comparación compara claves, porque en el árbol se guardan claves de cadenas. Y lo que se destruye son cibos y asterisco. Sí. Digo, el tipo de. No, retorna no. ¿De ABB obtener? ¿Cómo? Ahí vas a tener un tipo que, claro, un tipo que defina la función de comparación, que va a ser un puntero de función que devuelve un entero y recibe los tres asteriscos. O sea, ese va a ser el tipo de función. Sí, claro. O sea, esta función de comparación va a tener un type def como la función de destrucción. Y va a tener que recibir las dos cadenas, que de hecho van a ser const, y va a devolver el int. Bueno, después tenemos el struct nodo, ¿no? ¿Y qué va a tener? Un hijo izquierdo, un hijo derecho, la clave y el dato. ¿Ok? Dato, voy asterisco, clave, char asterisco, hijo izquierdo y hijo derecho, struct nodo, guión bajo t asterisco. ¿Está bien? O sea, el nodo apuntando a los dos hijos, que también son nodos, la clave y el dato. La clave que queremos asociar al dato. La clave, cuando lo guardamos, nos hacemos una copia, el dato es el dato, que eventualmente podemos llegar a destruir con una función de destrucción. Dicho todo eso, vamos a ver lo que es iterar árboles. ¿Está bien? Entonces, vamos a tirar un árbol. ¿Ahora qué pasa? Lo que son iteradores puede aplicar
a cualquier tipo de árbol en general, lo vamos a ver para árboles binarios, y esto podría aplicar para árboles binarios de búsqueda o para árboles binarios normales. ¿Sí? La diferencia entre AB y ABB. Entonces, si quieren, yo que sé, dibujo un árbol y de paso lo hacemos de búsqueda, pero podría no ser. ¿Está bien? Porque el tema de iteradores aplica para cualquier tipo de árbol. En particular, vamos a ver iteradores binarios, porque bueno, estamos viendo árboles binarios y árboles binarios de búsqueda. Si el iterador fuera de un árbol ternario, tendríamos que considerar, por ejemplo, en el inner order, cuál de los hijos va primero, cuál después, cuándo voy yo. ¿Está bien? Vamos a hacer así. Un arbolito. Así. Ok. Dígame un listado de números de menor a mayor. No escuché. 2, 5, 6, 8, 11, 22, 3000, 30. Vamos con sesiones. 42. Me entró los primeros dos caracteres. Está muy bien. Ok, entonces vamos a agarrar este árbol de ejemplo y vamos a pensar cómo deberían ser los distintos iteradores. ¿Sí? Iteradores vamos a poder tener. ¿De qué órdenes vamos a poder tener iteradores? Preorder, preorder, inorder, posorder y el que se olvida siempre, el de nivel. ¿Está bien? Entonces, más o menos ya saben cómo deberían ir siendo, ¿no? El preorder, que va a ser la raíz primero, después los hijos, ¿sí? 11, después voy para la izquierda, primero la raíz de este subárbol, el 6, el 5 y el 2, sube, 8, sube hasta arriba, 22, 30, 42. Preorder. Inorder, ¿qué característica tiene en este árbol en particular que es de búsqueda? Está ordenado, menor a mayor, entonces digo, primero tengo que ser mi hijo izquierdo, primero mi hijo izquierdo, 2, después subo de nuevo, ¿tengo hijos derechos? No, 5, subo, 6, ¿tengo hijos derechos? Sí, 8, subo, 11, ¿tengo hijos derechos? Sí, 22, 30, 42. In order, que además quedó ordenado, ¿sí? Vamos al posorder. El posorder dice, yo, que soy la raíz, me voy a hacer, pero después de mis hijos. Entonces, vamos con mis hijos izquierdos. El 6, que también dice, no, yo después de mis hijos. Primero izquierdo. El 5, que dice, después de mis hijos. Va, entonces, 2. El 5 dijo, después de mis hijos. ¿Tengo hijo derecho? No. Entonces voy yo. 5. El 6 dijo, después de mis hijos. Ya fuimos por el lado izquierdo, vamos por el derecho. 8, después 6, después llegamos al 11, y el 11 ¿qué dice? Ya hice a mis hijos izquierdos, pero ahora me tocan los derechos. El 22 va a ser después de mis hijos, 42, 30, 22, 11. ¿Está bien? Y quedaría por niveles, que ¿qué es lo que hace? Digamos, arranca por este nivel de raíz, y hacen flechitas así. Con sonido y todo. Entonces, 11, 6, 22, 5, 8, 30, 2, 42. ¿Está bien? Perfecto. Ahora, esto vamos a tener que implementar en C, ¿sí? Muchos de estos iteradores se pueden llegar a pedir tanto en parcelitos como en particular en el TP, el ABB. Entonces, veamos cómo se hace para implementar esto, tanto como iterador interno como iterador externo. ¿Bien? Primero van a ver conmigo los iteradores internos, después van a ver con Mati iterador externo y después van a extender la funcionalidad para algo adicional que van a poder hacer y van a ver con Mati. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una función del estilo AB iterar. ¿Sí? Cuando lo implementen en el TP, ¿qué va a pasar? Que acá va a aparecer otra letra B. ¿Sí? En particular, como no queremos resolverle el TP en bandeja, vamos a hacer lo siguiente. Acá vamos a devolver void. ¿Sí?
En el TP, ¿qué suelen devolver los iteradores? Suelen devolver bool, ¿no? ¿Por qué? Porque es una forma de indicar que ya no queremos seguir ejecutando la función de visita. Para verlo más fácil en clase, lo vamos a dejar en void, y además para que sea un poco más desafiante hacer el trabajo a la hora de ir codeando, ¿sabes? Entonces vamos a tener el ABB iterar, que va a tener una función visitar, ¿sí? Que va a tener su tipo y qué sé yo, pero bueno, nada, sabemos que va a devolver void, para hacerlo más fácil acá el ejemplo, y ¿qué recibe el visitar? Voy a asterisco dato, el dato, y voy a asterisco, alguien dígalo, extra, ahí, como hacer un iterar, sí, ahí está, paréntesis, bien. Entonces, arranquemos fácil, ponemos el preorden. Si queremos hacer el preorden, ¿cómo se debería hacer? ¿Sí? Acá está faltando algo, ¿no? ¿Cómo? Para arrancar de nuevo, pues no, tengo malo oído. El extra, sí, voy a necesitar, por lo menos, voy a asterisco extra. ¿Sí? Acá alguien dijo algo más. ¿El dato? El árbol, ahí está, el árbol, perfecto. Voy a asterisco extra, para tener el extra de la función. Y además el árbol. Pero bueno, le voy a hacer un poco de trampa, ¿no? Directamente voy a recibir un nodo -t y que ese sea la raíz, digamos. Cuando me llaman a mí, que ese sea la raíz, voy a llamarle nodo. Pero bueno, evidentemente va a haber una función rápida de esta que agarra el árbol original y me llama a esta función con la raíz. ¿Está bien? Obviamente pueden poner la verificación, si la raíz está vacía no va nada. Dicho eso, bueno, sabemos que estamos haciendo una función de árbol, una primitiva árbol, si quieren llamarlo. Evidentemente va a tener un caso base, ¿no? Porque va a ser recursivo. ¿Cuál creen que va a ser el caso base? If, si no hay árbol, en este caso son nodos, entonces si no hay nodo, ahí está. ¿No? Ahí va. Y acá yo debería hacer los recorridos. Ok. Si es preorden, ¿qué es lo que me dice? Si es preorden, ¿qué es lo que tengo que hacer? Visitar el nodo antes de visitar a los hijos. Entonces, ¿cómo se hace eso? Se llama la función visitar. ¿Con qué? Con nodo flechita dato, ¿sí? Y el extra. ¿Está bien? Ahora, si esta función visitar quiere manipular el dato, quiere manipular el extra de cualquier manera, ustedes saben que se puede hacer. Porque la función de visita la define Bárbara y Bárbara puede hacer lo que quiera con su dato y con el extra. Si quiere ir acumulando cuánto da la suma, cualquier cosa que quiera hacer con el extra, acá lo puede hacer, por eso pasamos siempre el mismo extra de las funciones de visita. Obviamente, en el TP, visitar devuelve true o false, dependiendo de si quieren seguir iterando o no. En este caso, por sencillez, no lo vamos a mostrar, pero bueno, sepan que van a tener que almacenar qué es lo que devuelve este visitar, y en función de eso, tener en cuenta si tienen que seguir iterando o no seguir iterando. Lo mejor que pueden hacer es hacer que este ABB iterar devuelva bool, cosa de que sepan si en algún momento la función de visita dio false. Y eso es lo importante. Le están iterando en el árbol. Vienen de acá y mandan a llamar al ABB iterar. ¿Qué pasa? Hacen que devuelva bool, ¿para qué? Para que si en algún momento la función de visita devolvió false, ya ustedes saben que no tienen que seguir iterando. Por ninguna razón. ¿Está? Dicho eso, visitamos. ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que llamadas recursivas, asegurarnos de hacer las llamadas recursivas para que se puedan iterar las distintas ramas del árbol. Primero, a mi izquierda. Entonces, ABB iterar de nodo flechita isc, la función de visita, visitar, y el extra. ¿Y qué más? ABB iterar de nodo flechita derecha, visitar
¿Por qué le decía que esto está bueno que devuelva bool? Porque si esta función devuelve bool, yo me fijo si en algún momento de esta rama el visitar dio false, y si eso es verdad, ya no tengo que seguir iterando. Porque si en algún momento dio false, ya debo dejar de iterar el acto. ¿Sí? Eso es importante. ¿Está? Bien. Y fíjense, yo puedo llamar a nodo izquierdo y a nodo derecho sin miedo a no tener hijos. ¿Por qué? Porque total, el caso base es que no haya nodo. Entonces yo puedo llamar esto incluso con null, que total, cuando ya la llamada recursiva, si esto es null, vuelve y listo. Viva la compu. Esperemos que siga grabando. Ok. Esto entonces es preorder, inorder, ya no me acuerdo. Preorder. Bien. ¿Cómo hago un inorder? Tengo que intercambiar estas dos líneas, ¿no es cierto? Tendría que primero iterar toda mi rama izquierda, después hacer la visita y después iterar toda la rama derecha. ¿Está bien? Y ese es sin orden. Esto en la compu es más transparente, pero menos impactante. ¿Por qué? Porque ¿cómo hago el posorder ahora? Tendría que en realidad poner esto más arriba y poner esto más arriba y esto más abajo, ¿no? A ver, vamos a numeritos. Primero, iterar el nodo izquierdo, después iterar el nodo derecho y por último, llamar a visitar. ¿Está bien? ¿Está dicho? Vamos a borrar. Ahora, vamos a volver al preorder. ¿Esto funciona? También. O sea, ¿o qué hace esto? ¿Qué onda con esto? Imagínense que la función de visitar todo lo que hace es imprimir. ¿Se ve bien por qué esto funciona o le hacemos un seguimiento? ¿Qué opinan? ¿Hacemos un seguimiento? Fácil. Bien. ¿Qué es lo que hacemos primero? Bueno, llamamos a esa función wrapper que acá no está escrita porque, bueno, es difícil escribir en el pizarrón. Se llama con el árbol. Este es el árbol. ¿Sí? El árbol es alguna nubecita de heap que apunta a mi nodo raíz en su atributo raíz. Entonces, ¿qué va a hacer esa función? Llamar a iterar con el nodo. ¿Con cuál nodo? Con este, el que es el 11. Entonces estamos acá en el 11. Entonces, cuando estamos en el 11, ¿qué código se ejecuta? Se ejecuta este, si no nodo, return, pero es un nodo, así que no devuelve nada. Y después visitamos. Visitar, habíamos dicho para hacer el ejemplo, es imprimir. Entonces esto imprime el 11. ¿Ok? Entonces, ¿vieron? Esto funciona preorder, ¿por qué? Porque la función visitar, que le aplica lo que sé que tiene que aplicar al dato que está en el hash, ¿sí? En el ABB, quise decir. Ahora esto no es el dato, ¿no? ¿Es la clave? ¿Cómo es? La clave. La clave. ¿No? O no me acuerdo si en el TP recibe las dos cosas, ¿puede ser? Sí, el TP puede recibir las dos cosas. Bueno. No puede modificar la clave, pero le podemos devolver un const char asterisco. Vamos a suponer eso. Esto da un const char asterisco con la clave y un dato también. Entonces acá tiene que ser, por un lado la clave, coma, nodo, flechita el dato. ¿Me parece? Sí, y bueno. También lo que tengo. ¿Está bien? Sí, o sea, funcionamiento lo mismo. Visitamos el 11, ¿no? Entonces esto llama a ABB iterar para el lado izquierdo. Entonces recuerden, esto es recursividad. Esta función todavía no se terminó de ejecutar. Entonces este puntito sigue activo. Pero ¿qué hace esta función que está acá? Llama a su lado izquierdo. Y en el lado izquierdo aparece otra instancia de esta función que dice, ¿es null? No. Visitemos. Bueno, visitamos al 6.
y llamamos al lado izquierdo. Entonces, esta función que sigue viva llama al lado izquierdo. Y entra acá y no es null y visita. Visita, imprima el 5. ¿Sí? Imprime el 5, llama al lado izquierdo esta función que sigue ejecutándose, está por acá. Llama al lado izquierdo, ¿es null? No. Visita, visita, imprime el 2. Y luego ¿qué? Llamamos al lado izquierdo. Llamamos al lado izquierdo y claro, ese es null. Entonces, de nuevo, una nueva instancia llamando por este lado izquierdo del 2, una nueva instancia de la función recursiva. Si el nodo es null, es null. Entonces volvemos. Entonces, esta llamada recursiva es la que deja de existir. Cookie. Y volvemos a la instancia anterior, que era la del 2, que se había quedado en esta línea. Pues la del 2, que se había quedado en esta línea, llama a esta otra línea. Esta otra línea va a intentar llamar con el lado del 2, de su lado derecho, que también es null. Entonces se hace otra instancia de esta función y se fija, ¿el no es null? Sí, vuelve. Entonces termina esta función que estaba acá y vuelve acá la del 2. La del 2 está esperando que termine de ejecutarse esta línea. Esta línea hizo la llamada recursiva, volvió de la llamada recursiva, terminó de ejecutarse esta línea. Terminó esta función. Esta función está encuadrada en el nodo que es el 2. Entonces, ¿qué pasa? Voy a borrar este circulito que representaba que la función se estaba ejecutando y va a volver a la instancia de ejecución del 5. ¿Sí? El 5 se había quedado acá, en la llamada a la izquierda. Va a llamar a la derecha, va a devolver null y después de eso va a terminar la función. Entonces va a terminarse la ejecución del 5. ¿Sí? Va a volver al 6. El 6 se había quedado acá, en la llamada a la izquierda. Llama a la derecha, entonces llega al 8. Cuando llega la llamada del 8, ¿es null? No. Visita el 8, ¿sí? Llama a izquierda, se hace esa llamada, devuelve null. Llama a la derecha, se hace esa llamada, devuelve null. Termina la ejecución del 8 y vuelve al 6. El 6 estaba esperando que termine la llamada a su lado derecho. Como terminó la llamada al lado derecho, donde está el 8, termina esta ejecución y termina el 6. Vuelve al 11. ¿El 11 dónde estaba? El 11 estaba acá, esperando que termine toda la llamada de su rama izquierda. Entonces manda a llamar a la rama derecha. ¿Sí? La ejecución del 11 continúa en este punto y llama a la derecha con el 22. El 22 se visita, trata de llamar al lado izquierdo, vuelve al toque porque no hay izquierdo, llama al lado derecho, que manda a ejecutar al 30. El 30, primera línea, no es null, después se imprime el 30, después llama a la izquierda, vuelve rápido porque es null, llama a la derecha, donde está el 42, imprime. Hace la llamada al 42, no es null, visita, es decir, imprime, llama a la izquierda, vuelve rápido porque es null, llama a la derecha, vuelve rápido porque es null, termina esta ejecución, vuelve al 30 que estaba acá esperando la llamada al lado derecho, termina, vuelve al 22 que estaba acá esperando la llamada al lado derecho, termina, vuelve al 11 que está esperando la llamada al lado derecho, termina y termina la primera instancia de ejecución que habíamos llamado al principio, si se acuerdan, con el 11 que era la raíz del árbol. ¿Sí? Imprimió todo esto que, si hicimos bien, es el preorden de este árbol. ¿Sí? Todo eso se puede también encuadrar en lo que es inorder y posorder. La diferencia es que las llamadas son en orden diferente, pero cumplen esta misma cuestión. Que si tienen ahí bien entendida la parte de recursividad, va bien. ¿Está bien? Claro que el inorder, como este es un árbol de búsqueda binario, va a devolver 2, 5, 6, 8, 11, 22, 30, 42. ¿Sí? Y en particular, en el TP de ABB, ¿qué es lo que le vamos a pedir? Les vamos a pedir un iterador inorder de el ABB, ¿sí? Y particularmente que tenga la capacidad de que la función de visitar devuelva un bool, cosa que si en algún momento quiere dejar de ejecutar las visitas sucesivas, se puede hacer. ¿Sí? Dice, bueno, yo voy a
imprimir todos los numeritos hasta que encuentre el 6. Entonces va, imprime el 2, después imprime el 5, después imprime el 6. Y encontró el 6 y deja de hacer. Sí. Si tienes que hacer como 40 in order, order y pre-order, Ajá. podrás simplemente una función que sea in order, pre-order y que pases la función que vas a aplicar el ordenador como esto, pero más lógico ahí. Perdón, no entendí la última parte. O sea, podés hacer como para aplicar esto mismo, pero que se lea simplemente si es in order, order y en la función. Ah, como que vos pases por parámetro qué tipo de orden vos querés ejecutar y después lo hagas. Sí, digamos, sería bueno, vos tendrías un if es preorder, visita acá, después siempre ejecuta izquierdo, después tenés if es in order acá, después siempre derecho y al final if es posorder, ejecuta ahí. Es una posibilidad. Sí, y de hecho son solamente tres ifs adicionales. Pero nada, lo explicamos así para que se entienda bien cada uno de los casos, si no confunde más en una sola función meter todo. Bien, ¿otra pregunta? Ok. Eso es todo, Martín. Sí, me parece que sí. Viste que a veces pasa que no tenés como las diapositivas y tenés que ir solo, pero me parece que eso está. Por lo menos la parte de operadores internos. Estamos. Después el de niveles lo van a ver con vos. Sí. Porque niveles internos es un poco más difícil. Así que directamente quedan externos. Vale. Bueno, hasta ahora los internos son más o menos sencillos porque usamos recursividad. Y justamente como los árboles de por sí ya están como muy pensados recursivos, ¿no? De hecho, cada nodo tiene de hijo otros nodos que son como otros árboles, ¿no? Entonces, ya de por sí es fácil pensar los ejercicios de árboles como recursivos. El problema del externo es que no se puede hacer recursivo. Está claro que no se puede hacer recursivo el iterador externo, ¿no? Pues lo que queremos es como ir pausando, poniendo pausa en cada una de las llamadas recursivas y ver qué es lo que hay, en qué estado está. Entonces, no tenemos forma de hacerlo recursivo. Entonces, cuando no podemos hacer algo recursivo, pero queremos de alguna manera simular la recursividad, ¿qué es lo que usamos? ¿Qué usamos? Otro TDA. ¿Y qué TDA? Ok, acá hice una cola, sino ¿qué otra opción hay? Una lista. ¿Y qué otra opción hay? Pila. Bien. Generalmente cuando queremos simular la recursividad de por sí, después vamos a ver si en algún segmento nos sirve una cola o una lista, pero de por sí cuando pensamos en recursividad lo primero que pensamos es en una pila, ¿no? Justamente porque la recursividad es como ir apilando en el stack. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a necesitar para implementar el iterador externo, vamos a necesitar un TDA auxiliar, probablemente una pila. ¿Sí? Esta pila, ¿para qué nos va a servir? Justamente para ir guardando el estado de la iteración. ¿Sí? Porque como en el iterador de lista, Alan necesitaba tener un puntero al actual y al anterior o algún tipo de referencia, no sé cómo lo habrán implementado ustedes. Esos punteros nos sirven para guardar el estado actual del iterador, para que cuando alguien le pida cuál es el actual, Alan le pueda decir a Bárbara, este es el actual. Ahora, para una BB, la forma en que tenemos de guardar el estado es como una pila, ¿sí? Entonces, vamos a ver cada uno de los iteradores. Del lado de Bárbara, iterar un árbol es muy parecido a iterar cualquier otro TDA, ¿sí? O sea, Bárbara lo que haría es crear el iterador, como creas un iterador de una lista, de un hash o de lo que sea,
tenés un while, no está al final, y después va avanzando, haciendo sus cosas, y eso, y después destruye el iterador. O sea, es exactamente igual que cualquier otro iterador, tanto de hash, de lista o de lo que sea, ¿sí? Bien, entonces arrancamos con el preorden. ¿Se lee esto en el fondo o no se lee? ¿O está muy chico? ¿Se ve? Bien. Entonces arrancamos con el preorden. Bien, voy a ir poniendo acá qué es lo que vamos a ir haciendo con cada uno de esos, con la pila, en cada una de las primitivas. Entonces, por ejemplo, el crear. El crear en el... Vamos a hacer así. El crear de un preorder, ¿qué es lo que va a hacer? Una forma que me sirve a mí para pensarlo es cuando yo en el iterador interno hago una llamada recursiva, en el externo lo que tengo que hacer es apilar. Y cuando en el iterador interno visito, lo que tengo que hacer en el externo es desapilar. ¿Sí? O sea, así lo pienso yo. Entonces, cuando creo, estaría como en mi primer llamada. ¿Sí? Entonces, apilo raíz. ¿Sí? Y el avanzar, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Desapilar. Primero me tengo que fijar si está vacío. Vacío. Desapilar. ¿Y qué más? ¿Qué tengo que hacer? Si yo hago esto, si el avanzar solamente hace esto, es como que deje de hacer llamadas recursivas. ¿Está bien? ¿Cómo? Claro. Apilar. ¿Sí? ¿Y cuáles serían mis siguientes? Estoy en el preorder. Apilo los dos. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan cómo era el interno? Era algo así, el preorder. Era visito, llamo iterar izquierdo, iterar derecho, ¿sí? Entonces, este visito es esto, ¿sí? Y ahora lo que tengo que hacer es esto, estas dos llamadas recursivas. Entonces acá apilo derecho y apilo izquierdo. ¿Por qué lo hago en este orden? Para recorrer primero de izquierda y después derecha. ¿Sí? Pero es lo mismo. ¿Sí? ¿Sí? Por cómo funciona la pila. Ok, tenemos esto. Después está vacío. ¿Cómo sería? ¿Cómo? Ver si la pila está vacía. Bueno, en realidad ese está al final. ¿Sí? Les di la solución, pero bueno, está al final. Está al final, es igual vacío. Y esto no es está vacío, esto es está al final. ¿Sí? Bien, puede ser que no hayan entendido nada hasta ahora. Ahora hago un seguimiento. ¿Sí? Me tengo acá anotado un árbol que en realidad podría ser cualquiera, pero bueno, tengo acá anotado uno. Así. Bien, ¿para qué sirve cada orden? ¿Cómo? Cuando termine, dale. ¿Así? Bien. Entonces, siguiendo esto que venía diciendo acá. Bueno, ya me lo sé. ¿Qué es lo que debería hacer? Supongamos que les pedimos hacer un seguimiento de esto, ¿sí? Yo acá dibujo mi pila. ¿Qué hago primero?
apilo la raíz, o sea, creo el iterador, ¿no? Entonces apilo la raíz, apilo el 14. ¿Y ahora qué hago? Llamo a avanzar, ¿no? Cuando llamo a avanzar. Supongamos que quiero iterar todo esto, ¿sí? Hasta que está al final. ¿Qué hago? Desapilo el 14. Desapilo el 14, bien. Y después apilo el 22. ¿Sí? Y el 4. Bien. Esta vez paso 1, así es como lo deberían dibujar ustedes en el parcelito, paso por paso. Y ahora tengo esto, y ahora avanzo, ¿qué hago? Estoy acá. Entonces, desapilo el 4, el 22 me queda acá. ¿Y qué apilo? Bien, 9 y 3. Ok, ahora estoy acá en el 3, ¿qué hago? Le digo avanzar. Desapilo el 3. Se va a dar cuenta de que no puedo hacer nada Sí. y queda solamente Bien. ¿Y ahora? Bien. ¿Y qué pasa? Lo mismo. Bien. ¿Y ahora? ¿Qué apilo? Bien. 24 y 16. ¿Y ahora? Bien. Y me queda el 24. ¿Sí? Entonces, esto es, en cada uno es, imaginemos, ¿no? Un poco de imaginación. Esto es, creo el iterador. ¿Sí? El estado interno es este. ¿Sí? Después de crear el iterador, avanzo. Cuando avanzo y veo el actual. Cuando veo el actual va a ser el 14. Avanzo. Vengo acá. Cuando avanzo, el estado va a ser este. Si yo digo ver actual, ¿cuál va a ser el actual? El 4. Acá me faltó esta primitiva. El ver actual es el tope de la pila. ¿Sí? Y si vengo acá, el actual va a ser el 3. Acá el actual va a ser el 9. El actual va a ser el 22. El actual va a ser el 16. Y acá el 24. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda? El ver actual me devuelve la clave, sí. Sí. ¿Cómo? Si estoy acá, me queda la pila vacía. Sí, acá hay un if derecho, if izquierdo. O sea, obviamente el árbol este no siempre es un árbol completo, podría no haber uno acá o podría ser completamente distinto. Acá claramente hay un if, o sea, no voy a apilar ni null ni nada. Claro, en este caso cuando desapilo este, no apilo nada. ¿Alguna otra duda de esto? Bien. Bueno, el preorder. ¿En qué casos necesito usar el preorder y no puedo usar ningún otro? Para copiar un árbol. Supongamos que lo que hago es, cada vez que me paro acá, si yo quiero clonar el árbol este, tal cual. Supongamos primero que usamos el inorder para clonarlo. Es decir, ¿qué quiere decir que usemos el inorder para clonarlo? Significa que en cada uno de estos pasos yo agarro el actual y lo inserto en un árbol de cero. ¿Sí? Si yo hiciera eso y lo recorro inorder, ¿cómo me quedaría el árbol este? Me va a quedar una lista. Bueno, esto es algo que tienen que tener en cuenta cuando implementen las pruebas de volumen de su ABB. ¿Por qué? Porque si ustedes, imagínense como en cualquier prueba de volumen, tienen un for i in de 1 a 1 millón, ¿sí? Como cualquier prueba de BB de cualquier TDA que hicieron hasta ahora.
Y en cada iteración van insertando. Supongamos que hacen eso. Si hacen eso en el ABB, lo que va a pasar es que su prueba de volumen va a generar un árbol que va a ser así. ¿Sí? ¿Ok? ¿Entienden por qué? Porque van a insertar primero el 0, después van a decir, bueno, ahora tengo que insertar el 1. ¿Y para qué lado va? Y viene acá, porque es mayor. Y después van a insertar el 2. ¿Y para qué lado va? Para acá, porque es mayor. Y así sucesivamente, ¿sí? O sea, cuando implementan las pruebas de volumen, traten de no hacer esto, de no insertar ordenadamente, pues les va a quedar esto. Y esto solamente van a probar un caso de todo del ABB, que va a ser tener un árbol de este estilo, ¿sí? Bien. Pero volviendo a lo que estamos viendo ahora, el preorder nos sirve para clonar. ¿Por qué? Supongamos que en cada paso, por ejemplo acá, yo digo, bueno, inserto en un árbol. Entonces, acá yo tenía el 14, que es el primero que recorre en un preorder, inserto el 14. Después, cuando vengo ahí y digo, bueno, voy a insertar el 4 ¿para qué lado me va? Para la izquierda, ¿no? Acá. Cuando inserto el 3, ¿para qué lado va? Izquierda, acá. Cuando inserto el 9, ¿para qué lado va? A la derecha del 4. Cuando inserto el 22, ¿para qué lado va? Bien. Cuando inserto el 16. Bien. Cuando inserto el 24. Bien. Acá, 24. Y si se fijan, tienen los mismos elementos y la misma estructura. O sea, clonamos el árbol. ¿Por qué me sirve el preorder para este caso? Porque como primero inserto la raíz, yo me aseguro que cuando voy a insertar los hijos van a preservar de qué lado del anterior estaba. Entonces, si yo inserto el 14 primero, todo lo que inserte después, lo que estaba a la izquierda va a seguir estando a la izquierda y lo que estaba a la derecha va a seguir estando a la derecha. Porque todo esto lo voy a insertar después, porque es preorder. ¿Sí? El postorder no voy a hacer el seguimiento, pero no sirve tampoco. O sea, no es que nos sirve, sino que no sirve. ¿Ok? ¿Cómo? Y en inorder hace eso que mostré recién, que se termina haciendo una lista enlazada. Bien. ¿De esto alguna duda? Bien, perfecto. Voy a hacer ahora vamos a hacer el inorder ahora. Bueno. Esto lo voy a dejar, pues me va a servir para hacer el seguimiento del inorder. Bueno, en el inorder, ¿cómo recorríamos? Izquierda, pues actual y derecha. Bien. Y en el interno, ¿cómo era el orden de las cosas? Bien, teníamos iterar. Esto lo estoy escribiendo muy falopa, pero lo vieron con S, izquierdo. Después visitar. Y después iterar derecho. ¿Sí? Imagínense que estamos parados acá. ¿Sí? Y hacemos, llamamos a esta función. ¿Sí? A la función iterar con la raíz. Lo que va a hacer es llamar a iterar izquierdo. ¿Sí? Iterar izquierdo se va a parar acá. ¿Sí? Va a pararse acá de vuelta y va a decir, bueno, tengo que llamar a iterar izquierdo. Entonces se va a parar acá. ¿Sí? Y así sucesivamente hasta llegar a la raíz. ¿Qué es lo que les había dicho de cómo se representaba, o cómo me sirve a mí? No estoy diciendo tampoco
algo que es así, sino que simplemente a mí me sirve para pensarlo, pero ya les había dicho que a mí me sirve pensar que cada vez que hago una llamada recursiva apilo y que cada vez que visito desapilo, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que debería hacer? Bien, apilar todo esto, ¿sí? Entonces, en el crear, lo que voy a hacer es apilar raíz y todos los izquierdos, ¿sí? Bien, el avanzar, ¿qué es lo que va a hacer? No sé, ¿a alguien se le ocurre qué puede llegar a hacer el avanzar? Bien, fijarse si está al final, como en el otro caso. Desapilar. ¿Sí? Apilar. Ok, el izquierdo. Si yo estoy, supongamos que yo apilé todo esto, ¿sí? El izquierdo ya lo tuve que haber apilado antes. Entonces, ¿qué es lo que me queda apilar? El derecho. Supongamos que tenemos un árbol de este estilo. ¿Sí? Yo apilo todo esto. Poner que visito el 3. ¿Sí? Después de visitar el 3, vengo acá y digo, ¿qué tengo que hacer? Apilar el derecho, ¿sí? Pero también debería apilar este 5, ¿no? ¿Están de acuerdo? Bien. Lo que tengo que hacer es apilar el de la derecha y todo para la izquierda, ¿sí? Que es, ¿se acuerdan el borrar? ¿Lo vieron el borrar, no? ¿Cómo hacen para buscar el reemplazo de cuando tienen que borrar uno con dos hijos? ¿Cómo hacen para buscar el reemplazo? Bien, a la derecha y todo para la izquierda. ¿Por qué hacen eso? Porque de esa forma encuentran el menor siguiente, ¿sí? O sea, el menor más grande. Entonces, por ejemplo, si yo estoy acá, estoy en el 14, el menor más grande va a ser el 16. Y si lo piensan, cuando estoy recorriendo in order, yo lo que quiero recorrer después va a ser el menor más grande. O sea, si yo estoy parado en el 14, el siguiente que quiero recorrer va a ser el menor más grande, que es el 16. Entonces, por eso tengo que ir para la derecha y después apilar todo para la izquierda, ¿sí? Bien, entonces, acá lo que voy a hacer es fijarme. Si el que desapilé es nodo izquierdo del actual, o sea, si el que desapilé, por ejemplo, es el 3, que es nodo izquierdo del 4, ahí tengo que apilar el de la derecha y todo para la izquierda, ¿sí? Si estoy desapilando, por ejemplo, el 9, que es nodo derecho de este, ya voy a poder visitar el 4. Ya voy a haber visitado el 4, ¿está bien? Entonces no tengo que hacer nada. Entonces, si desapilado es izquierdo, apilo a la derecha y todo a la izquierda. ¿Sí? Y el está al final es nada, fijarse que esté vacío. ¿Está bien? Bueno. Vamos a hacer el seguimiento. ¿Sí? ¿Qué hacemos primero? Bien, entonces, el primer caso voy a apilar 14, 4, 3. ¿Sí? Ver actual es el top. Sí. No sé por qué. Lo voy a escribir. Ver actual top. Bien. Entonces, creo el iterador.
Cuando lo creo, apilo todo, ¿sí? Bien, ¿ahora qué hago? Avanzo. Cuando avanzo, ¿qué tengo que hacer? Desapilo. El 3, ¿sí? Que es el que estoy desapilando, es izquierdo del nuevo tope, que es el 4, ¿sí? Que es esto, si desapilo y es izquierdo. Entonces, el 3 es izquierdo del 4, entonces ¿qué tengo que hacer acá? Apilar el derecho del 4, que es el 9. Entonces, 14, 4, 9 y todo para la izquierda del 9, ¿sí? Entonces tengo que apilar el 5. ¿Estamos? Bien. Siguiente paso. Tengo apilado el 5. Ahora mi tope primero es el 3, después es el 5. ¿Ahora qué hago? Avanzo. ¿Cómo hago? Bien, desapilo el 5. Bien, verifico a la derecha. ¿Tengo algo? No apilo nada. Bien, ¿ahora qué hago? Desapilo el 9, como es derecho no hago nada. Bien, el tope es el 4. ¿Y ahora qué hago? Desapilo el 4. Y cuando desapilo el 4, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué? Correcto. ¿Por qué? Porque el 4 es izquierdo del 14. Está acá. Entonces apilo el 22 y después el 16. Y queda 14, 22, 16. ¿Sí? Entonces ahora tengo el 16 acá. Bien, ¿qué hago ahora? Bien, el 16 es izquierdo del 22, entonces apilo el 24. Debería haber, me comí, bueno, vamos a verlo. Tengo el 14 acá, desapilo el 16 y 22 y 24. Ah, me salté un paso, qué boludo. Bueno, hacemos así. Ahí va. Desapilo el 4. ¿Qué? No, pero el desapilado es izquierdo. No sería primero, si desapilas izquierdo, desapilo y después a lo otro. Sí, cuatro. Ah, qué boludo, acá pifié. Bueno, vamos para atrás. Sí, le había pifiado antes. Me salté un paso. Bueno. Vamos acá. Desapilamos el 3. Visito el 4. Ahí va mal, ¿no? Tengo el machete, pero... No, está bien, en realidad... No, es que en realidad está mal lo que dije yo. Perdón.
realidad siempre apilo a la derecha y todo a la izquierda cuando hay derecha, ¿está bien? Entonces, hacemos rollback de todo lo que dije. Por ejemplo, en este caso, perdonen por arruinarles el seguimiento que están haciendo en sus hojas, pero en este caso desapilo el 3, ¿sí? Cuando desapilo el 3, me fijo, el 3 no tiene derecho, así que no hago nada. Entonces me queda el 14 y el 4, ¿sí? El 4 es el tope. Desapilo el 4. Como el 4 tiene derecho, apilo derecha y todo a la izquierda. Entonces, apilo acá, 14, 9, 5, ¿sí? Desapilo el 5, ¿sí? Me queda 14, 9. Desapilo el 9. Como el 9 no tiene derecha, no apilo nada. ¿Está bien? Me queda 14 acá. Desapilo el 14. Como el 14 tiene derecho, apilo el 22 y el 16. ¿Sí? El tope es el 16. Desapilo el 16. Como el 22 tiene derecho, cuando desapilo, apilo el 24. Y ahí queda, ¿está bien? ¿Se dieron cuenta de lo que había hecho mal? O sea, estaba mal la I de cuando Claro, apilas a la derecha. En realidad hay que verificar que tu actual candidato desapilado tenga derecha. Claro, si tiene derecho apilas a la derecha. claro. Sí, hay derecho. Si el desapilado tiene derecho a eso, entonces lo que viene. Sí, si el desapilado tiene derecho. Por ejemplo, en este caso, desapilo el 4. Como el 4 tiene derecho, 9 y 5, apilo el 9 y después el 5. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Perdonen por la confusión. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bien. Bueno, el in-order sirve justamente para recorrer el orden de los elementos. ¿Sí? Bien. Pasamos al post-order, que es de los más difíciles, el más difícil de los tres. Acá, la pregunta de la compañera. ¿En el TP tienen que implementar los tres? No, solamente el in-order. Así que buenas noticias. Bien. Bueno. El post-order es el más complicado. Lo que tenemos que hacer es, imagínense gráficamente, si tienen, por ejemplo, un árbol de este estilo, apilar el margen izquierdo, o sea, esto, ¿sí? Si tienen un árbol de este estilo, apilar este margen derecho, izquierdo, perdón, ¿sí? O sea, eso es lo que vamos a ir haciendo. ¿Por qué? Ahora vamos a ir viendo por qué. Pero como para que vayan visualizando de qué es lo que hace el post-order. Bien. Lo que va a hacer el post-order es... Voy a ver el machete antes de que diga cualquier cosa, porque ahora tengo miedo. Pero es... Apilo la raíz. Veo el tope.
si tiene hijo izquierdo, lo apilo, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, si tiene hijo izquierdo, lo apilo. Si no lo tiene, apilo al hijo derecho, ¿ok? Entonces, justamente vamos haciendo eso que les decía de ir recorriendo el margen izquierdo. Entonces, supongamos que tenemos algo de este estilo. ¿Sí? Lo que vamos a apilar es, vengo acá, apilo. ¿Tiene hijo izquierdo? Sí, tiene. Entonces apilo. ¿Tiene hijo izquierdo? Sí, tiene. Bueno, apilo esto. ¿No, ¿Tiene hijo izquierdo? No, no tiene. Entonces apilo hijo derecho. ¿Sí? Entonces vamos apilando todo el margen izquierdo. Entonces, el grab lo que hace es apilo raíz, apilo izquierdo, si hay, si no hay, derecho. ¿Sí? Hasta encontrar una hoja. ¿Ok? ¿Por qué hacemos eso? Porque en el post-order lo que queremos hacer es, independientemente de qué hijo es, recorrerlo antes que al padre. Entonces, independientemente de si es hijo izquierdo o si es hijo derecho, yo lo voy a querer apilar, ¿sí? Para que sea recorrido antes que el padre, ¿ok? Antes que la raíz, o sea, más o menos. Bien. ¿Está claro eso? Bien. El avanzar, ¿cómo va a ser? Me fijo si está al final. ¿Ahora qué hago? Desapilo. Y ahora cuando desapilo, sí voy a tener que hacer lo que les decía. Si el desapilado es hijo izquierdo del nuevo tope, ahí es donde yo me mezclé con el anterior, apilo el derecho y hago lo mismo, ¿no? Y hago esto mismo, o sea, si el desapilado, apilado izquierdo de tope, entonces apilo derecho, ¿sí? Y hago esto mismo de vuelta. Y después apilo izquierdo, si no hay, derecho. ¿Ok? Y así sucesivamente. Y esto es también sucesivamente, ¿no? ¿Ok? Está al final, también está vacío. Y esto es tope también. Ver actual es tope. Hacemos un seguimiento de eso, ¿ok? Sí. En avanzar, si el apilado izquierdo del tope, apilás el derecho y también apilás izquierdo si no hay derecho. O sea, entiendo que si apilás el izquierdo y apilás el derecho. Apilo el derecho y todo el contorno. O sea, apilo el derecho y después apilo. Si tiene izquierdo, apilo, si no, apilo el derecho. Como que apilás Voy a leerlo como lo tengo escrito acá. todos los hijos del derecho. O sea, vos tenés el tope, tenés el izquierdo. Sí. Apilás el derecho y apilás todos los hijos de ese derecho. Todos los izquierdos. Si hay izquierdo, apilo izquierdo. ¿Sí? Si hay derecho, apilo derecho. ¿Ok? Si hay izquierdo y después hay derecho, por ejemplo, apilo estos. Pero si hay izquierdo, no apilás el derecho. No. Si Si tenés esto, no apilo esto. Apilo solamente este. ¿Ok? Voy a leer lo que tengo escrito, que el Matías que preparó la clase probablemente lo escribió más claro que el Matías que está dando la clase, que dice: si el desapilado es hijo izquierdo del nuevo tope, apilo el hijo derecho, si existe.
Y después hago lo mismo que había hecho en el crear, que es, veo el tope. Si tiene hijo izquierdo lo apilo, si no apilo el hijo derecho. Y repito sucesivamente, ¿ok? Es lo que quise escribir acá, ¿sí? Hasta encontrar una hoja. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se entendió algo de lo que dije? Si no se entendía nada, me lo dice. ¿Sí? ¿Bien? Bueno, vamos a hacer un seguimiento y vemos si sale. Creo que en el seguimiento espero que quede más claro. ¿Qué hago? Igual, profe, creo que lo que escribiste está mal, pero lo último escribiste, lo de si no hay derecho a pie izquierdo, sería si no hay izquierdo a pie derecho. No, es capilar izquierdo. Sí, en realidad es apilo izquierdo. Si no hay, derecho. Sí, por eso. Así. Ahora lo vemos. Entonces, ¿qué hago? Apilo raíz. ¿Sí? 14. ¿Y después qué hago? Apilo izquierdo si hay. Hay. Entonces apilo el 4. Apilo izquierdo si hay. Hay. Entonces apilo el 3. Apilo izquierdo si hay. No hay. Entonces apilo derecho. Apilo el 3.5. ¿Sí? Mi tope va a ser el 3.5 ahora. ¿Qué hago? Desapilo. Si el desapilado es hijo izquierdo del tope, o sea, si el 3.5 es hijo izquierdo del 3, que no lo es, tengo que hacer todo eso, pero no lo es, entonces no hago nada. Tengo acá, así, 14, 4, 3. 3, desapilo el 3. Me fijo, ¿es hijo izquierdo del 3 del 4? Sí. Entonces, como es hijo izquierdo, tengo que apilar el 9. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago en el siguiente paso? ¿Qué tengo que hacer? Desapilar el 9. Cuando desapilo el 9, ¿qué pasa? Veo el tope, que es el 4. ¿Es hijo izquierdo? El 9 del 4 no. Entonces no hago nada. Bien. ¿Ahora qué hago? Desapilo el 4. ¿Y qué pasa ahora? El 4 es izquierdo del 14. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Apilo el 22. ¿Y después qué tengo que hacer? Apilo el derecho. Y después sigo sucesivamente. O sea, acá yo vengo. Digo, ¿tiene izquierdo este? Sí. Entonces apilo el 16. ¿Ok? ¿Ah? ¿Sí? ¿Me siguieron eso que hice? Bien. ¿Y ahora qué hago? Desapilo el 16. Cuando desapilo el 16, ¿qué hago? ¿En qué caso estoy? Bien. Entonces tengo el 14, 22, 24. ¿Qué hago? Desapilo. ¿Sí? Cuando desapilo, el 24 es hijo derecho del 22, así que no hago nada. ¿Sí? Entonces me queda 14 y 22. Desapilo el 22, me queda 14. Bueno, desapilo y me quedo así. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos este? ¿Más o menos? ¿Sí? Una cosa. Sí. Si hubiese, por ejemplo, del 21 y del 16, uno para la derecha y otro para la izquierda. O sea, de ahí uno para la izquierda. Por ejemplo, si tuviera acá el 21 y acá el 17. Tendría que recorrer, en ese caso, o sea, voy para el 22, llego al 16, o sea, en caso no, que fuimos derecha. Sí, tenés que hacer todo esto. Sí. O sea, será siempre, voy para la izquierda hasta que vaya más izquierda, Sí. voy para la derecha, Siempre es apilo izquierdo. Si no hay izquierdo, apilo derecho. Y después vuelvo sucesivamente. Apilo izquierdo. Si no hay izquierdo, apilo derecho. Y así sucesivamente hasta llegar a una hoja. ¿Sí? Bien. Espero que no haya quedado dudas. ¿Para qué sirve el post-order? Para destruir.
¿Por qué para destruir? Imagínense que en cada una lo que tiene el posorder es que primero va a recorrer los hijos y después va a recorrer el padre. Entonces, si en cada paso yo voy eliminando uno de estos, por ejemplo, bueno, acá soy medio tonto, entonces borré el seguimiento, pero supongamos que yo acá tengo el 3.5, borro el 3.5, no se rompe la estructura del árbol, ¿sí? Después borro el 3, vengo acá, lo borro, ¿sí? Y voy borrando así. Si en cada paso yo borro el actual, el árbol no se rompe, ¿sí? O sea, se va destruyendo. Por eso es que el posorder me sirve para eliminar, para destruir un árbol. Bien. Para eliminar el árbol tenía una frase que llama Ya lo vas a ver. Bien. ¿Hasta acá? ¿Está claro? ¿Esto? Pues bien, ahora viene la segunda parte de iteradores, que es iteradores por rangos. Bueno, no quedan dudas de esto. Si hay dudas, igualmente me pueden preguntar o de última está la clase también grabada del cuatri pasado, ¿sí? Que pueden pausar. Bueno, iteradores por rangos. Imagínense entonces que tenemos un... ¿Tengo dibujado acá algo? Tengo dibujado, bueno. Vamos así. 10. Por rangos. 50. Bien, supongamos que tenemos esto, ¿no? Y les digo, iteremos, me quedo medio deforme, pero bueno, supongamos que les digo, iteremos, quiero implementar con un iterar interno, iterar todos los elementos menores a 150. ¿Cómo lo haría? Con inorder. ¿Y cómo sería tu función visitar? Yo estoy del lado de Bárbara. Estoy implementando mi función visitar. Menores, le digo, a 150. ¿Sí? Va a recibir lo que tiene que recibir y acá internamente, ¿qué va a hacer? Bien. Entonces, si nodo clave es menor a 150, ¿qué tengo que hacer? No sé, supongamos que quiero... sí. Sí. Entonces, supongamos que quiero imprimir, ¿no? Esta va a ser mi función... bueno, esto va a ser mi función visitar, en realidad. Visitar y va a devolver true, ¿sí? Y en el otro caso, ¿qué hago? ¿Qué hago? Devuelvo falso. Más allá de que la letra esta es horrible, ¿qué es lo que hace esto? ¿Qué es lo que va a recorrer? De este árbol, ¿qué es lo que va a estar recorriendo?
Por la parte izquierda, Bien. Este elemento lo va a recorrer. ¿Qué? Este también. Este también. Este lo va a recorrer. Este lo va a recorrer. Pero este lo va a recorrer. O sea, estos elementos no los va a recorrer nunca, ¿sí? ¿Por qué? Porque como estoy recorriendo in order, yo sé que cuando encuentro un elemento mayor a 150, o sea que cuando entro acá, ya voy a devolver false y va a dejar de iterar mi iterador. Porque es como decía ese, que nuestro iterador en realidad devuelve un booleano, que cuando el booleano es false, deja de iterar, ¿sí? Nuestra función visitar, ¿sí? Entonces, si mi función visitar, bueno, en realidad, esto va a ser un print, ¿no? Porque esta es la función visitar. Esta es mi función visitar, ¿sí? Entonces, si mi función visitar devuelve false, dejo de iterar. Entonces, cuando yo llego acá, dejo de iterar. Todo esto no lo itero nunca, porque Alan va a decir la función visitar devolvió false. ¿Está bien? ¿Se entendió esto que estoy diciendo? O sea, no estoy recorriendo todo el árbol, sino que solamente recorro los menores de 150. Puedo hacer eso. Estoy de alguna manera iterando por rangos, o sea, itero hasta 150, ¿sí? Claro, pues estoy recorriendo en orden. Entonces, como recorro en orden, yo sé que una vez que llego al 150, todo lo que va a venir después va a ser mayor, pues estoy recorriendo en orden. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo recorro en orden? Usando el iterador in order. Bien. Entonces puedo hacer esto. Ahora, ¿qué pasa si yo les digo, ahora yo quiero recorrer todos los menores a 150, pero mayores a 25, no, o a 50, no sé. Sí, a 50. ¿Cómo hago? Bien, o sea, vos decís que yo acá haga nodo clave o clave, lo voy a poner acá, mayor a 50, ¿no? Dicen de hacer esto. ¿Qué va a pasar si yo hago esto? Uno elija hablar. ¿Cuál de los dos? Dale. Bien. Supongamos que vengo acá y digo, bueno, hago esto. Esta es Bárbara implementa esta función visitar. Siento que estoy a punto de caerme todo el tiempo. Bárbara implementa esta función visitar. Entonces viene acá, dice, aplico la función visitar acá. Alan dice, no, antes la tengo que aplicar acá. Antes la tengo que aplicar acá. Antes la aplico acá. Cuando viene acá y aplica la función visitar al 10, ¿esto qué va a decir? El 10, o sea la clave, ¿es menor que 150? Sí, pero ¿es mayor que 50? No. Entonces voy a venir acá y devuelve false. O sea, no podría hacer esto. Bien. Entonces, acá yo podría poner bueno, acá yo hago algo, ¿no? Quiero hacer, no sé, cosas que quiero que haga mi función visitar. No sé, acá código voy a poner. Y le voy a poner else, if, no. Está bien. Clave mayor a 50, pero acá digo if
150. Y acá le pongo ¿está bien esto? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Así? ¿Sí? Bien, entonces, en este caso, por ejemplo, si yo tengo el 75 va a entrar acá porque es menor a 150 y mayor a 50. El 10 no va a entrar acá porque no es mayor a 50, entonces va a entrar acá, ¿sí? Y el 300 va a entrar acá y va a devolver a false. O sea, que cuando me encuentro con el 150 va a devolver false, ¿sí? Entonces debería ser algo así. El problema de esto es que estoy recorriendo todo el árbol igualmente, ¿sí? Pues estoy recorriendo, no tengo forma de cortar esta parte, ¿sí? Entonces, ahí Bárbara le dice a Alan, che, necesito que me implementes un iterador interno por rangos, ¿sí? O un iterador por rangos. ¿Cómo hace? ¿Cómo debería hacer Alan? Entonces, digo, bueno, voy a ver cómo debería hacer. Entonces, supongamos que tengo este caso, ¿sí? Estoy recorriendo in order. Entonces, cuando recorro in order, ¿qué hago primero? Vengo acá a la raíz. ¿Para dónde voy? ¿Qué? Para la izquierda, vengo acá. ¿Qué hago? A la derecha. ¿Qué? ¿Para dónde voy? ¿Para la izquierda o para la derecha? ¿Qué? ¿Acá? No sé quién está hablando, pero dice 50. Sí. Entonces, debería ir para la derecha, pero ¿cómo sé? Supongamos que estoy iterando por rangos, iterando in order, pero sin iterar por rangos, ¿no? ¿Cómo sé yo acá que tengo que ir para la derecha y no para la izquierda? ¿Cómo hago para descartar en este momento? Yo veo que esto ya es menor, ¿sí? Que mi rango, porque es menor que 50, ¿sí? Entonces ya estoy en condiciones de descartar todo esto, ¿sí? Esto ya lo puedo descartar. Ahora, de acá, ¿puedo descartar algo? Puedo descartar el 50. ¿Pero puedo descartar algo de acá? No, de acá no puedo descartar nada. Bien. Entonces, descarto esta parte. Vengo acá. 75. ¿Qué hago? Está bien. Voy a la izquierda. ¿Sí? 60. Después vengo acá. 75. Después vengo acá. 80. Después vuelvo acá. 150. ¿Sí? Vengo acá. 110, perdón. Acá. 150. Cuando encuentro acá el 150, ¿qué hago? Bien, en realidad todavía no descarto nada, porque todavía no lo estoy visitando. Voy a la izquierda. Vengo acá a la izquierda. 125, ¿qué hago? Izquierda. 110. Vuelvo acá, ¿qué hago? Visito. Voy acá. 130, es menor, entonces sigo. Vengo acá, llego al 150. Cuando llego al 150, dejo de iterar. ¿Sí? Entonces, y acá descarté toda esta parte. ¿Bien? Es como búsqueda binaria. Claro, es...
esta parte yo la puedo descartar directamente porque cuando encuentro uno que es mayor ya lo descarto. Cuando encuentro uno que es menor, por ejemplo el 25, lo que hago es, yo sé que la parte izquierda ya la puedo descartar. O sea, descarto una parte, como decís vos, como en búsqueda binaria, que descartás una parte. Pero la otra parte todavía puedo encontrar algo que me interese. Por ejemplo acá el 60, 75, 80 que está entre los valores, ¿sí? O el 75 podría tener, como si el pase no fuera 110, podría tener 160. Sí, en este caso no, pues ya tengo acá el 110, pero podría pasar. Bien, entonces existe una forma de hacerlo. Vamos a ver entonces, esto voy a hacer así. Bien, entonces, el iterar interno, ¿cómo lo haría? Va a hacer, esto sería void iterar. ¿Qué debería recibir? El iterador interno ahora tiene que recibir el mínimo y el máximo, ¿ok? ¿Por qué? Pues no lo puedo hacer en el visitar como lo estábamos haciendo antes. Ahora el que se encarga de esto es el iterador interno. Entonces, recibe el nodo, el mínimo, el máximo, ¿sí? Y una función visitar. Y va a tener una pinta así, ¿no? Acá. Iterar no izquierda, mínimo, máximo, visitar, visitar. Bueno, le va a pasar todo lo que te debe pasar y después y algo, iterar, nodo derecha, min, max, visitar. ¿Qué es lo que debería haber en este if y en este if? Yo acá estoy, yo lo que digo es, bueno, el iterar lo que va a hacer es, si tengo que iterar la parte izquierda, la itero. Si no la tengo que iterar, visito, ¿sí? Si tengo que iterar la parte derecha, la itero, ¿sí? Si no, no la itero, ¿ok? Entonces, ¿en qué caso tengo que iterar la parte izquierda y en qué caso tengo que iterar la parte derecha? De acuerdo a el mínimo y el máximo, ¿no? Bien, entonces, ¿acá qué va? Nodo clave. ¿Cómo tiene que ser? Mayor al mínimo. ¿Y acá qué tiene que ir? Ok, entonces de esta forma nos aseguramos que Alan le provea a Bárbara un iterador que permite iterar por rangos, que recibe un mínimo, recibe un máximo y aprovecha eso para solamente iterar los valores en el medio, ¿sí? Cuando encuentra un elemento que no tiene que iterar, no lo itera, ¿ok? O sea, no aplica, no pasa por todos, ¿sí? ¿Está claro eso? Más o menos, ¿cómo sería? Sí. Igual el menor, ¿no debería ser la función comparación que pasa Bárbara? Sí. Yo acá uso mayor y menor, pero acá deberían usar la función de comparación. O sea, yo acá uso esto porque estoy a modo de juguete, estoy usando números siempre. Pero este menor y mayor, bueno, el
sentido se lo van a dar la función de comparación. Bien, ¿alguna duda de esto? Bien, pasamos al externo. El externo del inorder. ¿Cómo era? Lo vimos recién. Crear. ¿Cómo era el externo del inorder? Toda a la izquierda y luego si miras a la derecha. Bien. Apilo, raíz y todo a la izquierda. ¿Sí? El avanzar es, estaba al final, si no está, desapilo y apilo derecha y todo a la izquierda. El que está al final está vacío. ¿Sí? Bien, supongamos que ahora queremos hacer esto, pero para iterar por rangos. ¿Sí? ¿Qué cambios habría que hacerle? En este caso, cuando voy a la izquierda solamente apilo mientras la clave sea mayor. Si no, no la voy a hacer. Ok, supongamos entonces que tenemos el caso este. Así. Bueno, voy a poner 200, 100, 50, 10, 60, 75. Ah, no, este está mal. 150, 50, 120, 160, 300, 250, 310, 260, 350, 310, 370. Bueno, lo que decís entonces es, vos acá, ¿cómo decías que había que hacer? Voy mirando, voy apilando mientras sea mayor que el mínimo. Bien, entonces, estoy parado acá, digo, bueno, creo, ¿sí? Cuando creo, apilo la raíz. Tenemos entre 100 queremos, mínimo es el 100 y máximo 300, ¿sí? Apilo. ¿Este qué es? Entonces, vengo acá, ya descarto esto, ¿sí? Y vengo para acá, ¿no? Entonces, cuando encuentro uno que es menor, por ejemplo, supongamos que esto es, vamos a ponerle 110, así está claro, no hay ningún caso de orden. Encuentro este que es menor. Lo que hago es, vengo, apilo el de la derecha y después todo para la izquierda. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Estamos? Entonces descarto todo esto. Con esto ya descarté todo eso. ¿Sí? Y otra vez, si yo me encontrara acá con un elemento, por ejemplo, acá el 105, lo descartaría acá también. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? ¿Sí? Bien. Entonces, acá la lógica esta y esta sería apilo raíz y toda la izquierda hasta encontrar un elemento menor al mínimo. Encontrar un elemento menor al mínimo.
Y en ese caso, apilo derecha y todo izquierda. ¿Sí? Esto copio y pego y lo pongo acá. ¿Sí? O sea, esto es lo mismo, ¿sí? En estos dos casos, no lo voy a volver a escribir. ¿Sí? Bueno, y él estaba bien. ¿Y cómo corto del otro lado? Supongamos que esto es 310, así no tengo casos bordes. ¿Cómo evito recorrer elementos mayores al máximo? Cuando se está tirando para la derecha, chequear que sea. Bien, vos decís. Estoy 310, es mayor que el. Cuando no, voy a la izquierda. Sí. Vengo acá. Y ahí Este es menor, entonces lo apilo. Vengo acá y es menor. Bien, esa es una forma. La otra forma es, eso es correcto, lo pueden hacer y es que cada vez que apilan todo a la izquierda, solamente apilan si es menor que el máximo. ¿Ok? Esa es una forma. ¿Se entendió eso? Para evitar recorrer todos estos elementos. La otra forma es, los apilo, pero está vacío, en lugar de está al final, verificar solamente si está vacío. Si el tope es mayor que mi máximo, también digo que estoy al final. ¿Sí? Esas son las dos formas. ¿Se entendió algo de esto? Perdón. O sea, sé que hubo un montón de errores en el medio, lo siento, pero no sé, ¿se entendió más o menos la clase? ¿Sí? ¿Hay alguna duda? Ahí cuando bajás al derecho, cuando vas todo por el izquierdo, te das cuenta de que el izquierdo, digamos, más grande que es más chico que el mínimo, y lo Sí. vas para el derecho. En el derecho también te debe gustar la animación. Sí. Así vamos. Sí, supongamos que supongamos que acá, en lugar de mi mínimo ser 110, yo acá tengo, bueno, no sé qué hice acá, pero bueno. En lugar de mi mínimo ser 110 es 160, 155, ¿sí? Cuando vengo acá, yo digo, ¿está en mi rango? Sí, está en mi rango. Bueno, vengo acá, este no está en mi rango, no lo apilo, pero vengo acá. Cuando vengo acá digo, ¿está en mi rango? Ok, no está en mi rango, pero vengo acá, este sí está en mi rango, entonces lo apilo. Y ahí voy todo para la izquierda. ¿Está bien? ¿Otra duda? Sí, lo último que dijiste, está al final de la versión está vacío y... Este es, está vacío o clave mayor que máximo. Y con eso ya estaría, ¿sí? Porque con esto vos te evitás no seguir recorriendo una vez que llegás a un elemento que es mayor que el máximo, ¿sí? La otra forma, que es la que decían los compañeros, es en lugar de apilar derecho y todo a la izquierda, así ciegamente, apilo derecho y todo a la izquierda, y en todo a la izquierda solamente apilo los que son menores que el máximo. Entonces, por ejemplo, cuando vengo acá, no es que apilo 310, 250 y 210. Voy iterando, vengo acá y digo, bueno, este es mayor que el máximo, sí, entonces no lo apilo, pero llamo para apilar a este, ¿está bien? Entonces vengo acá, el 210 no lo apilo, pero voy a venir acá y me voy a encontrar con el 250 que está en este rango, entonces el 250 sí lo apilo. Me voy a venir acá y el 210 está en el rango, entonces lo apilo. ¿Sí? ¿Alguna